tutorial número 9, parte 1, funciones trigonométricas y sus inversas, texto guía Stewart, Relin, Watson, precálculo, matemáticas para el cálculo, sexta edición, análisis, ejemplo 1 de las páginas 325 a 326, ejemplo 2 de las páginas 331 y 332, ejemplo 3 de la página 332, ejemplo 4 de la página 334. Análisis del ejemplo 1, hallar relaciones trigonométricas. Encuentre las 6 relaciones trigonométricas del ángulo θ de la figura 3. Entonces tenemos en la figura 3, este es el ángulo θ, observen, que está al frente el cateto opuesto, el cateto mide 2, el cateto adyacente mide raíz cuadrada de 5 y la hipotenusa, que es el lado que se encuentra al frente del ángulo de 90 grados, tiene una longitud de 3. Bien, ¿a qué es igual el seno? Entonces recordemos las identidades o las relaciones trigonométricas, las divisiones. Seno es cateto opuesto, aquí está, cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, cateto opuesto sobre hipotenusa, sino que lo marqué fue aquí abajo. Entonces a eso es que pido el perdón, aquí sobre la hipotenusa. Bien, de una vez, ¿quién es la contraria, la división contraria? Es la cosecante. Cosecante invierte y dice hipotenusa sobre cateto opuesto. Correcto, ahora marquemos la de azul. Coseno de θ va a ser cateto adyacente, es decir, el que ayuda a formar el ángulo sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, repetimos, sobre la hipotenusa. ¿Quién es la división contraria? Es la secante. Quiere decir hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último nos quedan las otras dos divisiones que corresponden a tangente de θ y a cotangente de θ. Marquémosla con verde. Entonces, ¿qué es la tangente de θ? Tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y qué viene siendo la cotangente? La división contraria. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Determinando de esta manera, a partir de la información que me suministra el triángulo rectángulo, las 6 divisiones o relaciones trigonométricas entre los lados de un triángulo para el ángulo θ de la figura 3. Análisis del ejemplo 2, hallar relaciones trigonométricas. Ahora me dice el ejercicio, si coseno de alfa, esta es la letra griega alfa para los ángulos, es igual a 3 sobre 4, trace o dibuje un triángulo rectángulo con un ángulo agudo alfa y encuentre las otras 5 relaciones trigonométricas. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos van a mostrar acá? Probablemente es, miren, tengo el coseno, me falta la secante, cosecante, cotangente, tangente y seno. Me faltan las otras 5 divisiones. Pero para poder hacerlo, primero me toca dibujar el triángulo rectángulo, aunque aquí ya está dibujado y aquí ya estaría resuelto. Pero asumamos que no lo estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo hacemos para esto? Entonces sabemos que si yo tengo un triángulo rectángulo, usted hace su dibujo y dice, bueno, este es mi triángulo rectángulo. Supongamos que este es mi ángulo agudo, que en este caso llaman o denominan con la letra griega alfa. Entonces, coseno de alfa, ¿a qué es igual? Coseno de alfa es igual a el coseno de alfa, recordemos, que viene siendo el cateto, la división entre el cateto adyacente dividido sobre la hipotenusa. Entonces ya tiene este lado, ya tiene este lado. La pregunta es, bueno, ¿y cómo calcula este lado? Aquí es donde entra el teorema de Pitágoras que nos menciona el libro aquí. Entonces nos dice que cateto al cuadrado más este lado que no conozco, x es el que voy a buscar, x al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, a la hipotenusa al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Esto me da 9, esto me da x cuadrado, por este lado tengo 16, es decir que x cuadrado va a ser igual a 16 menos 9,
Es decir que x cuadrado es igual a 7 y si despejo x es igual a raíz cuadrada de 7. Acabamos de encontrar la medida de este cateto, esto es raíz cuadrada de 7. Ya tengo la información de los tres, cuánto miden los tres lados. Ya perfectamente podemos decir cuál es el seno, cuál es la tangente, cuál es la división de la cosecante, cuál es la división de la secante y cuál es la división de la cotangente. Análisis del ejemplo 3. Resolver un triángulo rectángulo. Resuelva el triángulo rectángulo ABC que se muestra en la figura 7. En esta figura, bueno, cuando a mí en estos temas de trigonometría, en estos temas de triángulos, me dicen resuelva el triángulo, quiere decir que calcule todos sus ángulos internos y la medida de todos sus lados. Aquí, ¿qué conocemos? Conocemos este lado, el 12. Este lado A no lo conocemos, el lado B no lo conocemos. Conozco dos ángulos. El que me dan aquí me dicen que un agudo es 30 y el otro que no tienen que decirme para yo saber que es 90. Entonces vamos a buscar cuánto vale este, cuánto vale A y cuánto vale B. Una vez encuentre esa información, puedo decir que resolví el triángulo. A eso es lo que se le denomina resolver el triángulo. Determinar sus tres ángulos internos, todos completos y la medida de sus lados. Bien, veamos qué hace el libro aquí. El libro me dice que es evidente que el ángulo B, este de aquí, es 60. ¿Por qué? Porque si uno recuerda, 30 más 90 es 120. Entonces la pregunta es cuánto debe ser el otro para que me dé 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces si aquí tengo 120, ¿cuánto me falta? 60 grados. Entonces ya se descubre que este ángulo es 60. Y ahora vamos a buscar, ya tengo la información de este ángulo, ahora me falta la información de este lado y de este lado. Bien, me dicen que para hallar el valor de A buscamos una ecuación que relacione A con las longitudes y ángulos que ya conocemos. En este caso me dicen que haga lo siguiente, diga, seno de 30, ¿a qué es igual? Seno de 30 grados es igual. Cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es el A, que es el que no conozco, sobre la hipotenusa, que es 12, esa sí la conozco. Esto es una ecuación trigonométrica. ¿Por qué es una ecuación trigonométrica? Porque tiene una igualdad, tiene relaciones trigonométricas y tiene el valor de la incógnita. O puedo decir que es una ecuación. Simplemente tiene una igualdad y tiene una incógnita que es A. Entonces pasamos el A a multiplicar seno de 30. Miren que es lo que está ahí haciendo el texto. Eso es lo que estamos haciendo, analizando fragmentos, ejemplos, teorías que propone el texto que organiza la información de este cálculo. Entonces es esta parte. Y resulta que si yo hago el cálculo de seno de 30 grados, esto me da un medio por 12, entonces esto me da 12 sobre 2 y esto me da 6. Acabo de descubrir, ya le puedo quitar la interrogación, ya puedo decir quién es este. Puedo decir que la medida de A es 6. ¿Ya quedó resuelto el triángulo? No, porque me falta la medida de B. Ahí sí quedaría resuelto. Bien, para eso, ¿qué vamos a hacer? Me dicen que proceda de manera análoga, coja una relación trigonométrica que involucre un lado, el lado que estoy buscando y la información del ángulo. Entonces, ¿qué pasa con el coseno de 30 grados? Coseno de 30 grados es igual a, entonces me paro aquí, el coseno es igual a cateto adyacente, viene siendo B, sobre la hipotenusa.
Y nuevamente, si usted despeja, el 2 se pasa a multiplicar y queda coseno de 30 grados. Busca con su calculadora y coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 por 12. Al multiplicar me queda 12 raíz de 3 sobre 2, simplifico y esto me da 6. Es decir, 6 raíz cuadrada de 3. Listo, ya sé entonces que esto es 6 raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué puedo decir? Que ya conozco este lado, este ya lo conocía, acabo de descubrir este. Ahí, internamente me faltaba un ángulo y ya lo descubrí. Por ende, por tanto, quedó solucionado el triángulo. Análisis del ejemplo 4. Hallar la altura, esta altura de un árbol. Entonces vamos a hallar la altura de un árbol y para eso se usa la figura, la triangulación. Entonces, ¿cómo se va a calcular la altura de este árbol? Me dan los siguientes datos. Una secoya, que es de los árboles más altos del mundo, proyecta una sombra de 532 pies de largo. Entonces proyecta esta sombra de 532 pies, ¿verdad? De largo. Encuentre la altura del árbol si el ángulo de elevación con respecto del Sol es de 25.7 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces aquí se configura un triángulo rectángulo. Esto estaría siendo un lado, un cateto. Este sería el otro cateto. Y esta parte del rayo del Sol sería la hipotenusa. Esto es triangulación indirecta, que es lo que uno hace para medir, por ejemplo, en este caso, la altura del árbol, que no es sencilla de medir. Entonces, aquí tenemos que CH, la altura del árbol de la figura 10, esta, vemos que, ¿qué es la tangente de 25.7 grados? La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, aquí está. Esta relación trigonométrica que involucra la altura, un cateto conocido, el ángulo y me queda la variable h. Entonces al despejar paso el 35 a multiplicar tangente de 25.7 grados. Cojo la calculadora, hago el respectivo cálculo y me dice que 256 pies va a medir el árbol. Por lo tanto, la altura del árbol es de aproximadamente 256 pies. ¿Cómo se pudo resolver? Gracias a una triangulación y al uso de los triángulos rectángulos, al uso de las relaciones trigonométricas en los triángulos rectángulos. Bien, acá el libro nos ilustra las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante, y sus respectivas gráficas. Recordemos que la gráfica para un periodo de 2π del seno corresponde a esta porción de esta gráfica. En el caso del coseno viene siendo esta. En el caso de la tangente, ¿por qué salen esas asíntotas? Porque por identidades tenemos que f de x igual a tangente, y tangente de x se puede escribir por identidades. Tangente de x se puede escribir como seno de x sobre coseno de x. Entonces aquí va a salir un cociente, y recuerden que en el cociente no se puede hacer cero el denominador, y eso se indica con estas asíntotas. Quiere decir que en estas asíntotas el coseno se vuelve cero. Y usted puede ver que sí, el coseno se vuelve cero en pi medios, como se indica aquí. Se vuelve cero en estos valores de menos pi medios. Bien, lo mismo para la función cotangente. La cotangente es coseno de x sobre seno de x.
Entonces, ¿dónde el seno de x toma valores 0? Donde lo indican aquí las asíntotas. Bien, ¿dónde la cosecante toma valores de 0? Recuerden que la cosecante es lo mismo que 1 sobre seno de x. Entonces aparece nuevamente un denominador. Entonces en la gráfica de la tangente, cotangente, secante y cosecante uno tiene divisiones. Y cuando uno tiene divisiones debe tener cuidado que el denominador no se vuelva a cero. En el caso de la secante se tiene que y es igual a secante de x, pero ¿quién es secante de x? Secante de x es 1 sobre coseno. Por eso es que en la gráfica aparecen asíntotas. Asíntotas verticales, que son las rectas punteadas que se indican con azul en las respectivas gráficas. Bien, la referencia bibliográfica en esta parte del curso sigue siendo todavía el precálculo matemática para el cálculo de Stewart. El tablero que se manejó es OpenBoard.